No sé si voy a ser capaz de transmitirle lo que siento en este momento cuando retomamos una actividad de extensión universitaria o cultural, en este caso, después de este año que hemos pasado de pandemia, que nos ha privado de gozar de la parte quizá más bonita de la actividad universitaria que debe tener cada centro UNED, que es convertirse en un foco de difusión de cultura en su ámbito, y hoy la retomamos con esta presencialidad. Son ustedes pocos, no podíamos hacer extensiva a más personas la invitación. Le agradecemos de corazón que estén aquí compartiendo con nosotros este momento. Agradecemos también a la televisión de Ceuta, que nos va a permitir que el acto se transmita en directo para que lo puedan seguir online todos aquellos que estén interesados en el tema, y el que no lo puede ver en diferido también. Y es una suerte contar con estas ventajas de la tecnología moderna. Y además también creo que es una suerte que el acto con el que iniciamos o reiniciamos nuestras actividades culturales sea la puesta al día, la puesta en valor, el reconocimiento a un ceutí que en los confines del mundo llevó el espíritu que caracteriza esta ciudad de resistencia, de superar las adversidades, de sobreponerse a los inconvenientes, y fue capaz de contribuir de esa forma al nacimiento de una gran nación. Y eso lo vamos a ver ahora de la mano de nuestro historiador. Por todo ello, muchas gracias a ustedes, y yo creo que debemos felicitarnos. Les voy a presentar quién compone la mesa que abre este acto y que me acompaña a la derecha. Está Daniel Ureña, que es el presidente del Hispanic Council, que es la organización que ha llevado a cabo este reconocimiento, este redescubrimiento de Fernando Leiva. A continuación está el presidente del consorcio rector, vicepresidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta, Carlos Rontoné Romero, que es el jefe de la UNED, en cierto sentido. Y a continuación está César Cervera, que es el historiador que ha hecho este trabajo. Y sin más, yo les dejo porque debemos procurar que el acto tenga la relevancia que debe tener. Adelante, Daniel. Nada, muchas gracias, Enrique. Pues nada, estamos encantados de estar aquí en Ceuta, y bueno, agradecer en primer lugar a la delegada del Gobierno general también por acompañarnos, por supuesto al vicepresidente por abrirnos las puertas de esta casa, y bueno, al director de la UNED y a Enrique Ávila quiero dedicar unas palabras en especial por ser un magnífico anfitrión en estos 3 días que llevamos aquí, que están siendo la verdad que muy intensos y muy productivos. Y bueno, agradecer también a todas las personas que sé que nos están siguiendo en redes sociales, y por supuesto también a César Cervera, el autor de este informe, que tienen una copia por ahí a su disposición, y las personas que nos están siguiendo en la página web está el informe disponible tanto en español como en inglés. Y bueno, agradecer también al Observatorio de Ceuta y Melilla, que es una de las entidades que ha colaborado en la organización de este evento. Pero bueno, simplemente quería darles un poco de contexto de qué es The Hispanic Council y por qué estamos aquí. The Hispanic Council es un think tank, es un laboratorio de ideas, es una institución que fundamentalmente lo que hace es promover las relaciones entre España y Estados Unidos, y para ello lo que hace es una labor de divulgar la herencia cultural hispana de Estados Unidos. Desde hace 7 años pues venimos trabajando en la difusión, en la divulgación de los vínculos entre los dos países. Para ello hemos hecho pues, más de 30 informes, más de un centenar de actividades en ciudades muy diferentes, en Madrid, en Barcelona, en Washington, en Nueva York, en Boston, en Barcelona, y por supuesto pues ahora estamos aquí en Ceuta, y esperamos que sea la primera de muchas actividades que The Hispanic Council puede hacer. En este tiempo de Hispanic Council yo creo que hemos tratado de aportar nuestro granito de arena en fortalecer el vínculo atlántico. Hemos construido una comunidad de más de 35.000 personas que están interesadas en esos lazos tan importantes entre España y Estados Unidos, y un porcentaje muy importante de esa cantidad es gente que está en Estados Unidos, gente de Estados Unidos, y es una iniciativa de la sociedad civil, donde un grupo de profesionales interesados en fortalecer esa relación atlántica pues pusimos en marcha esta iniciativa.
Y bueno, desde hace meses nos fijamos en un personaje que conocimos también, gracias a la labor de la Asociación Fernando de Leiva, que está representada también hoy aquí. Descubrimos o conocimos a un personaje que nos fascinó, que nos gustó mucho y simplemente quisimos sumarnos, ¿no?, pues a esa labor que otras entidades pues, están haciendo, han venido haciendo para acercar este personaje tan importante en la historia de Estados Unidos y en la historia de España. Ceuta es una parte esencial de España, lo ha sido a lo largo de los siglos, lo sigue siendo y lo va a seguir siendo en el futuro, y por tanto, bueno, pues ha tenido hijos heroicos y que han tenido un papel muy importante en la construcción de España, pero también en la construcción, pues, de otras naciones, en este caso amigas como es Estados Unidos, ¿no? Y el papel que tuvo Fernando de Leiva pues merece la pena ser contado, merece la pena ser rescatado, y ese es el objetivo con el que definimos o elegimos el tema de Fernando de Leiva, y se lo encargamos a César Cervera, que es un joven pero magnífico historiador y periodista con el que ya hemos colaborado, y le encargamos que hiciera pues un informe muy divulgativo que sirviera para acercar este personaje. Para ello, bueno, tenemos la suerte de contar con la Secretaría General de Política de Defensa, que también está aquí representada por el comandante Liaño, al que agradezco su presencia, y ya hemos hecho algunas actividades con el Ministerio de Defensa y previamente que han apoyado, y este año, bueno, pues aparte de este informe, hemos producido un podcast sobre Fernando de Leiva, tanto en español como en inglés, para dar a conocer a este personaje. Y bueno, queremos que este sea el primero de muchas actividades que el Hispanic Council pueda celebrar aquí también, en esta parte de España que tanto cariño le tenemos, y por tanto, bueno, pues estamos encantados de estar aquí. Así que, bueno, por mi parte nada más, cedo la palabra al vicepresidente, y muchas gracias a todos por su asistencia y su atención. Muchas gracias, Daniel. Buenas tardes. Unas breves palabras nada más para agradecer sobre todo a Hispanic Council y también al Observatorio de Ceuta y Melilla por esta iniciativa apoyada por el Ministerio de Defensa. Agradecer, por supuesto, la presencia de las autoridades civiles y militares en esta presentación del informe. Más allá de la cuestión del informe desde el punto de vista histórico, lo que nos parece relevante desde la ciudad, nos parece relevante la proyección de un ceutí en el hito fundacional de una nación como Norteamérica, o la norteamericana. Y es precisamente quizás esa digamos, la mayor baza o lo más importante para proyectar también a la ciudad, para proyectar una imagen, un relato, un discurso de la ciudad distinto al que tenemos habitualmente, o al que suele tener la ciudad de forma internacional. Yo solamente agradecer, no voy a ser muy breve, agradecer a Daniel mucho, agradecer profundamente el que se hayan fijado en Ceuta, el que hayan dirigido su atención hacia nuestra ciudad con este personaje, con esta figura fundamental en la independencia norteamericana, esa reivindicación de nuestra acción en Norteamérica por parte de la corona española. Pero lo que quiero agradecer principalmente es que se haya fijado en Ceuta para que a través de la ciudad, o por medio de la cooperación entre las dos entidades, que ya adelanto que va a ser estrecha de aquí en adelante, podamos proyectar la imagen de la ciudad más allá del ámbito estrictamente nacional, sino también del ámbito internacional, y sobre todo esa vertiente atlántica que muchas veces parece que se nos olvida, pero que ya Ceuta en su momento ya fue parte de esa proyección en el Atlántico cuando perteneció a la corona portuguesa. Nada más, agradecerles profundamente que estén aquí, agradecer al Ministerio de Defensa, a la asociación, a Daniel sobre todo, a Alfonso Mateos y al Instituto de Seguridad y Cultura, el que elijan esta ciudad para presentar este informe. Y nada más, y que podemos disfrutar ahora de todos los ceutíes de esta figura que para muchos es una figura pues, desconocida. Creo que es relevante, ya digo, no solamente desde el punto de vista histórico, sino también desde el punto de vista político, teniendo en cuenta la situación en la que estamos viviendo. Muchas gracias.
Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, lo primero, dar las gracias a Spanish Council por este trabajo que ha hecho, a la Secretaría General de Política y, por supuesto, a UNED y a la ciudad de Ceuta por esta gran respuesta. Bueno, yo trabajo tradicionalmente en la sección de Historia de ABC y bueno, estoy relativamente acostumbrado a investigar y divulgar personajes que tienen esa manida etiqueta de el héroe desconocido, el héroe olvidado, ¿no? Y lo cierto es que esta etiqueta suele ser rigurosamente cierta, ¿no? Cuando preguntamos a cualquier español sobre estos personajes, realmente les resultan completamente desconocidos. En este caso, cuando yo me puse a hacer esta investigación o este trabajo de divulgación, bueno, pues lo que me encontré que, siendo cierta que la etiqueta, siendo cierta que la península no se conoce a Fernando de Leiva, sí que se conoce bastante en Ceuta, por lo menos gracias al trabajo que se ha hecho en los últimos 5 años, ¿no? En la última década, Fernando de Leiva ha pasado de ser un desconocido a ser un conocido. En este sentido, pues me encontré grandes trabajos como el de Christine Strogen, no voy a decirlo bien, así que voy a desistir. Incluso pues, un trabajo encomiable de la asociación, que está aquí también representada, e incluso de la prensa de Ceuta. Bueno, considero que Ceuta ha hecho su trabajo y ahora nos toca, y yo creo que ahí entra el trabajo de Spanish Council, divulgarlo y que todo el mundo conozca estos grandes trabajos que se han hecho en este tiempo. Entonces yo no voy a ser tan osado de venir aquí a hablarles a los ceutís, a contarles a los ceutís quién fue su paisano, cuando son ellos los primeros que han descubierto, para empezar, que no era nacido en Barcelona, sino que era natural de Ceuta, y que bueno, son ellos los que han escrito de momento los mejores trabajos sobre Fernando de Leiva. Bueno, como hay tan buenos trabajos, pues yo lo que he intentado es sobre todo aportar un plus, aportar un extra en este informe, que es un poco la marca de la casa de Spanish Council, que ellos lo que también intentan es aportar el contexto, aportar el análisis, aportar, en este caso yo he intentado explicar por qué es tan importante Fernando de Leiva y por supuesto también hacer un poco una autopsia del personaje, yéndonos hacia atrás para descubrir por qué se ha ido olvidando, por qué se han ido tapando con una serie de capas hasta que ya finalmente hemos dejado de ver al personaje, un personaje tan fundamental, tan importante para la historia de España y también para la historia de Estados Unidos. Bueno, yo considero que es muy importante, esto lo cuento en el informe, creo que es muy importante reivindicar a Leiva porque como comentaba Daniel, y bueno, porque es un personaje ceutí, es un personaje español. Estos días hemos estado escuchando debates un poco anacrónicos sobre soberanías y sobre mercadeos de territorios, ¿no? Bueno, yo te doy Gibraltar, tú me das Ceuta, Melilla. Bueno, yo creo que estos son términos ya de épocas medievales, ¿no? De intercambios entre reyes. Ceuta y Melilla son territorios plenamente españoles y integrados en un sistema constitucional y totalmente legítimo. Entonces creo que esos debates sobran. Leiva es el mayor recordatorio, es un recordatorio constante de que bueno, Ceuta ha participado en algunos o prácticamente todos los acontecimientos claves de los últimos 200, 300 años de la historia de España. Ha sido fundamental en la guerra de independencia española, ha sido fundamental en la aportación o en la intervención española en la guerra de independencia americana, ha sido importante, por supuesto, en la guerra civil, ha sido importante en los últimos 100 años, 200, 300 años. Creo que también es muy importante reivindicar a Leiva por la importancia que tiene para cambiar la historia de Estados Unidos. Bueno, realmente lo que es el ataque a San Luis dura apenas unas horas, ¿no? Incluso se llega a citar que el ataque solamente dura 2 horas, ¿no? Es cierto que lo que es la periferia de San Luis, bueno, pues continúan los combates, pero bueno, lo que es el combate, lo que es la derrota británica dura solamente 2 horas. ¿Cómo 2 horas puede ser tan decisivo para la historia de Estados Unidos, para la fundación de lo que va a ser Estados Unidos? Bueno, por un lado porque San Luis es una plaza que es un cruce de ríos, es una posición estratégica, por un lado para suministrar uniformes, armas y diferentes habituallamientos a los rebeldes americanos, y por otro lado porque este primer ataque a San Luis formaba parte de una ofensiva mayor por parte de los ingleses que tenía pensado no solamente consolidar su conquista de la Florida, que les pertenece desde hace varios años, sino además conquistar la Luisiana, que era un territorio bastante mal defendido por parte de la corona española, un territorio muy grande, un territorio sin vertebrar, que va a ser fundamental esta defensa que hace Fernando de Leiva.
Y bueno, también creo que es muy importante hablar de Fernando de Leiva y a nivel cultural, a nivel histórico, porque bueno, esto nos da pie a hablar de la Luisiana. Como estaba comentando, la Luisiana es un caramelo envenenado que le cede Francia a España para compensar sus pérdidas territoriales en la Guerra de los 7 años. Y bueno, al final va a ser un territorio que bueno, efectivamente va a ser un caramelo envenenado, un territorio que está sin vertebrar, donde Francia, en un territorio de millones de kilómetros cuadrados, apenas había poblado, donde estamos hablando de una población de 20.000 personas para ocupar todos estos kilómetros cuadrados, y donde España va a dar una lección de cómo se pueblan y cómo se expande una potencia, ¿no? Es cierto que nunca va a terminar de solventar el problema que tiene crónico la Luisiana en cuanto a población, siempre va a tener una población muy pequeña. En el medio siglo que va a pertenecer a España no van a conseguir superar este problema, pero sí que es verdad, activando una serie de mecanismos que tenían ya bueno, pues, automáticos la monarquía católica, pues va a conseguir pues que avance mucho más, que a la población indígena se la integre, consigue pues, atraer a más comerciantes, poblar más territorios. Y bueno, vamos a ver como un territorio que no tenía ningún interés para los franceses, que estaba languideciendo en su proyecto imperial, que es toda la Nueva Francia, que es un proyecto bastante fracasado, vemos como España bueno, rápidamente activa una serie de resortes que van a funcionar automáticamente. Y bueno, y por último creo que es muy importante reivindicar a Fernando de Leiva porque, bueno, básicamente por la injusticia, la cruda injusticia que se comete con este personaje a la hora de olvidarle, ¿no? Cómo se les... yo es cierto que le había encontrado en alguna ocasión, te lo encuentras como una nota a pie de página en los libros de historia, ¿no? Una pequeña cita, ¿no? Como esta defensa de San Luis, pero bueno, realmente pues es un fantasma dentro de los libros de historia, es un fantasma que no tiene cuerpo, que ningún historiador hasta fecha muy reciente se ha lanzado a rellenar todos los huecos de su biografía y a contarnos quién fue Fernando de Leiva. Entonces creo que el trabajo que se está haciendo en Ceuta y el trabajo que tenemos que hacer los divulgadores históricos sirve para enmendar una gran injusticia que se ha hecho con Fernando de Leiva. Y entonces una cosa que me pregunto en el informe es por qué se ha olvidado a Fernando de Leiva. Y entonces yo me he encontrado a dos sospechosos, vamos, como si estuviera investigando un crimen, me he encontrado a dos sospechosos habituales en todo crimen de la memoria española, que son, por un lado, la leyenda negra. No podemos olvidar que al final Fernando de Leiva vence a un ejército británico. Inglaterra es el gran artífice de esta leyenda negra, de este relato desfigurado de la historia de España. Entonces, bueno, entendemos que Fernando de Leiva es otro de estos daños colaterales de una leyenda negra, una historia propagandística que finalmente va a calar en la historiografía, sobre todo a partir del siglo XIX, cuando se va a escribir la historia de la independencia de América y bueno, todas las historias del siglo XIX, el gran siglo de los historiadores. Bueno, pues toda esta leyenda negra, toda esta propaganda va a calar en la historiografía oficial y al final vamos a creer que los españoles bueno, pues son personajes terribles que escupen fuego. Por otro lado, otro de los sospechosos habituales a la hora de atacar la memoria española, y en este caso no falla tampoco, pues es la propia mala memoria que tenemos los españoles, sobre todo con los temas militares. Aquí Fernando de Leiva vuelve a cumplirse la circunstancia, ¿no? Es un militar, y en España ya sabemos que sobre todo a partir de la transición, bueno, pues hemos guardado todo intento de una historia nacional, todo intento de una historia donde se puedan reivindicar los hitos históricos sin complejo, lo hemos dejado guardado en pos de un relato más abierto, un relato europeísta, un relato constitucional, pero al final lo que hemos hecho es que los grandes damnificados son personajes como Fernando de Leiva, que bueno, al fin y al cabo es un hombre que se sacrificó por lo que él pensaba que era un bien mayor para esta monarquía católica. Y bueno, estos son dos sospechosos habituales que nunca fallan, que es la leyenda negra y la poca memoria de los españoles, que además son dos términos que están relacionados, ¿no? Porque los propios españoles hemos absorbido mucho de esta leyenda negra. Y luego creo que en el caso particular de Fernando de Leiva, pues entran dos factores que son muy particulares para su caso. Por un lado, tiene que ver con algo que he intentado contextualizar en el informe. Hablamos mucho de la contribución española a la guerra de independencia americana, hablamos mucho de lo importante que es España en la guerra de independencia, que es realmente un hermano de armas, pero nos olvidamos que rápidamente este hermano de armas va a pasar a ser un enemigo de Estados Unidos. El paso va a ser muy automático, ¿no? Vamos a pasar de ser aliados durante la guerra de independencia
a muy poco después bueno, pues vernos de repente frente a frente, de repente esta nueva república completamente americana, o sea, completamente criolla o autóctona de Estados Unidos, de América, se va a encontrar frente a frente compartiendo una frontera gigantesca con una monarquía católica y europea, y bueno, pues el conflicto va a ser inevitable. Además, España en los últimos, bueno, incluso en la intervención a la guerra, la decisión que toma Carlos III de intervenir por parte de los rebeldes, tarda mucho en tomarla y todo lo hace, bueno, pues en el más alto secreto, ¿no? Porque al final para Carlos III, bueno, que no deja de ser un rey absolutista, un rey que considera que su legitimidad, bueno, pues venía, que era la máxima figura, ¿no? Pues él consideraba que alentar revoluciones en América, bueno, pues solamente iba en contra de sus derechos sagrados y iba en contra incluso de sus intereses en Sudamérica, ¿no? En este gran imperio español que todavía permanecía en Sudamérica y que va a permanecer muchas décadas más de parte de la monarquía católica, pero al final esta propia guerras de emancipación que se van a desarrollar en el siglo XIX tienen como ejemplo, miran mucho a lo que ha pasado en el norte. Entonces Carlos III y muchos de sus ministros eran conscientes de que se jugaba con este riesgo, ¿no? Que alentar a un estado republicano en el norte podías estar edificando en el futuro a otros republicanos en el sur, que es lo que finalmente va a pasar. Entonces, bueno, nada más terminar la guerra de independencia, España también tarda mucho a nivel diplomático, es verdad que estamos hablando de tiempo bastante razonable, pero tarda mucho en reconocer a Estados Unidos como un país pleno, ¿no? A estas 13 colonias que se van a independizar, y esto va a costar desde el primer momento de la fundación de Estados Unidos que se van a enturbiar mucho las relaciones entre España y Estados Unidos. Solamente una década después de la guerra de independencia nos vamos a encontrar que mientras los franceses, la historia de los hermanos de armas francesa va a hermanarse mucho, va a ser proyectada por parte de los historiadores estadounidenses, vamos a ver que al mismo tiempo toda la participación española, por supuesto Gálvez y Fernando de Leiva y otros tantos que participan en la Florida, en la Luisiana, que contribuyen a favor de las 13 colonias, bueno, pues toda su historia va a ser borrada, ¿no? Porque no interesa en este relato que va a construir Estados Unidos, no interesa tener una deuda con una monarquía católica europea. Y el otro gran factor que me he encontrado realizando el informe e investigando sobre la figura de Leiva, el otro factor que contribuye a la desmemoria de Leiva, que es muy particular en este caso, tiene que ver con la versión que van a dar los criollos una vez que fallezca Leiva. Fernando de Leiva va a defender San Luis, ya digo que va a ser un ataque de cuestión de 2 horas, pero los días siguientes los ingleses y sus aliados indios van a seguir atacando los territorios que están fuera del fuerte de San Carlos, que están fuera de lo que es la población en sí de San Luis. Todas las víctimas que van a este goteo de muertos que van a ir cayendo de las gentes, de los paisanos que tenían territorios en esta zona, fuera de la fortaleza, se van a... bueno, pues ese goteo de muertes va a contribuir a que desde fuera muchos reclamen a los que están dentro de la fortaleza, a los criollos y a los defensores españoles, que salgan, que se forme una milicia, una patrulla en busca de los ingleses y de los indios. Fernando de Leiva comprende que la gran ventaja que ellos han tenido frente a una fuerza que es muy superior en número, su gran ventaja ha sido que han permanecido dentro de la fortaleza y que se han mostrado muy cohesionados y muy disciplinados, y considera que no deben salir de esta fortaleza. Su decisión de no salir de la fortaleza va a hacer que la versión de los criollos franceses son los grandes pobladores de la Luisiana en ese momento. Ya digo que la Luisiana era española desde muy poco tiempo, y realmente el 15% de la población de la Luisiana era española y el resto, bueno, pues prácticamente la gran mayoría era francesa, y bueno, era una población que no tenía un especial aprecio a las fuerzas españolas, y que por supuesto está buscando la mínima ocasión para levantarse, ¿no? De hecho, cuando llega Fernando de Leiva a la Luisiana, justamente llega en la expedición de Alejandro de O'Reilly, llega precisamente para aplacar una rebelión que se ha producido en la Luisiana. La Luisiana
es un territorio poblado por una población de criollos franceses que no son, digamos, de fiar en cuanto a guarnición. Y entonces, bueno, la versión que se va a contar de Fernando de Leiva va a ser una versión disparatada de los hechos, donde a Fernando de Leiva no solamente se le va a acusar de cobarde por no salir en busca de las patrullas, sino que incluso van a aparecer poemas satíricos en los siguientes años. Yo me he encontrado un poema satírico que se le atribuye a un comerciante de pieles de la época, donde dice el poema satírico dice algo así, bueno, pues es un enviado español que va a Nueva Orleans a contar los hechos y, bueno, según este poema satírico le pregunta al gobernador al soldado: ¿pero qué hicieron ellos entonces? ¿Cómo no lucharon cómo no salieron a buscar a los indios y a los ingleses? Y dice, sigue insistiendo, ¿no? El poema dice: ¿le faltaron a todos los hombres sus armas? ¿Le faltó valor? ¿Qué? ¿No teníais al gran Leiva? ¿Dónde estaba el famoso Cartabona? Cartabona era también el teniente que estaba el segundo de Leiva en ese momento del asedio, del ataque. ¿Dónde estaba el comandante? ¿Dónde estaba él también? ¿No? Y este poema satírico, que es bastante conocido en el folclore de la Luisiana, de Missouri, bueno, pues es una versión de los hechos disparatada, donde incluso algunas versiones de los criollos comentan que Cartabona, el segundo de Leiva, incluso se escondió en un desván, mientras estaban atacando a los indios él se escondió atemorizado, y donde el propio Leiva ordenó a muchos criollos salir y prácticamente los disparó por la espalda. ¿Queréis salir? Bueno, pues os disparo yo, ¿no? Entonces, bueno, al final la historia de Leiva la van a escribir también la versión disparatada de los criollos y una versión totalmente deformada de los hechos. Y esto es una de las razones por las cuales, una de las 4 razones por las cuales al final Fernando de Leiva ha ido cayendo sobre él una serie de losas hasta que finalmente hemos sepultado completamente a Fernando de Leiva. Y nada, pues ya por último, para terminar con esta revisión del informe, bueno, yo decir que creo que en el caso de Ceuta, yo he tenido ocasión hoy de visitar la ciudad, yo no conocía Ceuta, y bueno, yo lo que me he dado cuenta es que, se lo comentaba Enrique, que esta es una ciudad con una importancia histórica y una incapacidad, y esto lo digo como un elogio, una incapacidad de dar la espalda a su historia, ¿no? Que es justamente el problema que tenemos los españoles, que tenemos una facilidad para dar la espalda a nuestra historia, tenemos facilidad hasta darle la espalda al Atlántico, ¿no? Tenemos una facilidad para darle la espalda a un océano entero, pero bueno. Y entonces creo que en España, o desde luego en la península, se le ha dado la espalda a muchos personajes de nuestra historia, y sin embargo Ceuta, que es una ciudad que no se puede desligar de su historia, porque su historia es su presente, tiene los cuarteles, tiene las guarniciones, tiene la frontera, recordándole lo que es también su historia, tiene el océano, recordándole que tiene una vocación atlántica también. Bueno, pues yo creo que Ceuta es incapaz de mirar a otro lado, y gracias a Ceuta se ha recuperado, y creo que la iniciativa ha salido de aquí, se ha recuperado un personaje fundamental como Fernando de Leiva, y yo solamente yo me comprometo como el propio Hispanic Council a seguir divulgando la figura de Leiva y el gran trabajo que habéis hecho con vuestro paisano. Así que pues muchas gracias. Bueno, vamos a abrir un pequeño turno de intervenciones y de preguntas si las hay, y me van a permitir que empiece yo, que tengo un par de cuestiones que quería plantearle a César. Por un lado quería preguntarte si nos podrías hablar un poco más sobre qué se sabe de los orígenes de Fernando de Leiva, sobre su familia, sus padres, hay algunas cosas que apuntan que son interesantes. Sí. Ya digo que hasta fecha muy reciente se pensaba que Fernando de Leiva era nacido en Barcelona porque había sido el destino de su padre. Él viene de una familia por parte de padre de gran tradición castrense, y por parte de madre viene de la hija del notario de Ceuta. Es decir, que realmente los 2 elementos, tanto el tema militar como la justicia, tienen muchísimo vínculo con Ceuta, y por eso creo que es un ceutí plenamente, ¿no? También es muy importante, yo creo que en su biografía más temprana, el hecho, que es bastante llamativo, que él no entra en el ejército. Él me parece que es el 5º de 7 hermanos, pero de la vida de las armas no le llama hasta que tiene 17 años, lo cual es un dato llamativo, porque lo que nos plantea, porque además justamente cuando él cumple 17 años es cuando fallece su padre y es cuando él entra en el ejército. Bueno, que parece ser que él entró en el ejército como, pues por las circunstancias familiares, por las circunstancias de haber perdido al padre y de que alguien iba a tener que continuar esta vida.
realmente Fernando de Leyva, hasta que terminaran en Nueva Orleans y luego en Arkansas y luego en San Luis, bueno, va a tener una trayectoria muy larga en el ejército, van a ser casi 3 décadas en el ejército, realmente es un monumento viviente del ejército. Va a servir en regimientos importantes, el Regimiento Aragón, el Regimiento España, y bueno, va a estar en episodios más allá de la propia defensa de San Luis, incluso va a estar en la defensa de La Habana contra los ingleses, que finalmente va a ser capturado en la defensa de La Habana. Y bueno, creo que es eso, que incluso si quitáramos de su biografía el episodio de San Luis, que va a fallecer en San Luis, o sea, quiere decir que es muy complicado quitarlo de su biografía, bueno, pues sus 30 años de trayectoria en el ejército, tanto en África como en España, como al otro lado en Cuba, como en lo que hoy es Estados Unidos, bueno, tiene una trayectoria impresionante a nivel militar. Y quería preguntarte también, ¿qué se sabe de la relación entre Bernardo de Gálvez y Fernando de Leyva? Gálvez ha sido un personaje también que afortunadamente se ha recuperado su memoria, ¿no? También en los últimos años, y yo creo que la ciudad de Málaga pues ahí ha aprovechado de manera muy inteligente esa vinculación. Sí, yo creo que es especialmente curioso a mí, leyendo la biografía, seguro que los que son de aquí me lo pueden explicar todavía mejor, el gran vínculo que hay entre Ceuta y Málaga, y sobre todo el gran vínculo que hay entre malagueños y ceutís para la independencia de Estados Unidos, ¿no? Pues no solamente es Gálvez, sino su antecesor, le tengo por aquí apuntado, Urcif, o creo que es, no me voy a atrever a decir el nombre bien, que hay un trío ahí de malagueños y un ceutí, que realmente son los que encabezan esta contribución española a la guerra de independencia, tanto desde la Luisiana como desde el norte, desde Arkansas. Y bueno, realmente Gálvez, Gálvez usa a Fernando de Leyva como su puesto más avanzado. Él es consciente de que Leyva es un militar pues muy experimentado, o sea que no le va a pillar por sorpresa, más es un hombre que conoce bien las guerras de asedio, ¿no? Las fortificaciones. Al final le está enviando con las manos desnudas a la posición más expuesta del norte de la Luisiana, y sobre todo sabe, porque en Arkansas también había ejercido este papel, que es una gran conexión con los rebeldes americanos, ¿no? Y Gálvez es muy inteligente para eso, porque Gálvez es el primero que crea una red diplomática para estar atento a lo que está pasando en las 13 colonias. España, desde luego, no se puede abstraer de lo que está ocurriendo, porque, bueno, primero porque comparte una frontera monstruosa con este territorio, y por otro lado porque desde la guerra anterior, donde había perdido La Habana y Filipinas, y a cambio había accedido a ceder la Florida, ¿no? A cambio de recuperar La Habana y Filipinas. Bueno, pues desde esa fecha España está con el ojo puesto en Inglaterra, ¿no? Y Gálvez es el mejor enviado de Carlos V de Carlos III para moverse en este territorio, que por las circunstancias de las comunicaciones es imposible saber lo que está ocurriendo, salvo que tengas un ojo tan afilado como el que tenía Gálvez, ¿no? Muy bien. Tenemos una pregunta por ahí. Yo quería preguntarle a César, ya que ha estado investigando no solo a Fernando de Leyva, sino a Gálvez y a otros miembros del ejército español por su intervención en Estados Unidos, si en ningún momento se llegó a pensar en círculos diplomáticos de la corona española que se estaba creando o se estaba ayudando a crear a lo que podía ser el inicio de la destrucción del Imperio Español. Sí, totalmente, eran muy conscientes, ¿no? Eran muy conscientes por eso tarda tanto España en intervenir en la guerra, por eso Carlos III se lo piensa mucho. Florida Blanca, que es uno de sus ministros principales, es el primero que desconfía de lo que puede pasar si alientan una rebelión republicana en el norte de América, de que es el gran continente que estaba dominando España de una punta a la otra, ¿no? Sabían el riesgo de encender una cerilla y lanzarla. Los reyes franceses, sin embargo, no tienen ninguna duda, así les fue. Y en muy poco tiempo lo que les va a pasar básicamente es que alentaron una revolución que al final cruzó el charco, ¿no? Y en cambio Carlos III fue consciente de que eso tenía unos riesgos muy altos, y si interviene al final, yo creo que lo comentan en el informe, tiene mucho que ver, por un lado, con la propia presión que está ejerciendo ya Inglaterra, ¿no? Porque bueno, España interviene primero en la guerra, los primeros
2-3 años interviene de una forma un poco pasiva, suministrando armas y tal, y Inglaterra está estirando la situación, como también se le suele dar a los ingleses en esto de no atacar, pero a la vez atacar. Y bueno, realmente si Carlos III interviene es finalmente por un tema pragmático, ¿no? Él es consciente de que con una intervención rápida, y de hecho está en lo cierto, las ganancias territoriales que va a tener España en la guerra de independencia americana, seguramente estamos hablando de todas las guerras que ha librado España, incluso en la época imperial, la que mayores ganancias territoriales ha obtenido, ¿no? Fíjate, España empieza la guerra sin tener la Florida, o sea, la Florida en ese momento es de Inglaterra, y termina la guerra con la Florida otra vez en sus manos y con recuperaciones territoriales en el Caribe. O sea, realmente el botín es muy grande, por eso Carlos III duda tanto de si debe intervenir o no. Al final, pues lo que hace Carlos III es darle muchos matices para que no parezca que está alentando a una república en todo momento, ¿no? Y digo por eso que rápidamente se enturbian las relaciones, porque Carlos III sí, finalmente va a intervenir, pero todo lo hace con mucho secreto, luego va a tardar mucho tiempo en reconocer a Estados Unidos y rápidamente va a tener una muy mala relación con Estados Unidos. Él es consciente de que hay que crear rápidamente hay que crear un espacio de separación porque juega en contra de sus colonias. Es verdad que al final va a pasar prácticamente medio siglo hasta que España pierde las colonias. No sé si hay una relación muy directa, porque bueno, realmente luego en España pasan acontecimientos tan graves como es la propia guerra de independencia nuestra, la guerra contra los franceses, que sí que tiene todavía más explicación de por qué se van a emancipar las colonias africanas, ¿no? Es decir, al final el plan de Carlos III no es mal de todo, creo yo. Sí, yo quiero aprovechar que César, tú eres historiador, trabajas eres periodista, entiendes mejor que nadie la importancia de los símbolos, los relatos y bueno, lo que ha acontecido en Ceuta en las últimas semanas, los últimos días, que se une a una serie de acontecimientos relacionados con la actitud de Marruecos en los últimos 2 años más o menos. Desde el Observatorio de Ceuta llevamos trabajando un tiempo poniendo atención en esto. No sé hasta qué punto crees tú que la figura de Fernando de Leiva podría ser un símbolo precisamente que permitiera establecer un vínculo, tú lo has citado antes, atlántico, fijándose en Málaga, fijándose en esa orientación que tanto has citado últimamente de Carlos III, el trabajo con las colonias americanas y sobre todo su orientación atlantista y contra el Reino Unido, es decir, en un escenario muy alejado del ámbito africanista y de lo que ahora mismo es Marruecos, para recuperar la idea de que Ceuta es una ciudad atlántica, Ceuta es una ciudad española con una vinculación europea en su propia esencia, ¿no? Desde el origen romano que tiene hasta nuestros días. Entonces, no sé cómo crees que desde el punto de vista de esa zona gris, que me consta que tú también has trabajado informativamente, ¿crees que podría ser una oportunidad para empezar a marcar unas diferencias en ese sentido? Sí, yo le decía antes a Daniel que da igual que lo jure ante lo que sea, nadie va a creer que él no haya tenido nada que ver con los acontecimientos de la semana pasada, ¿no? Porque realmente ha colocado en el foco a Ceuta cuando justamente íbamos, pero esto estaba planificado desde hace mucho tiempo, ¿no? La reivindicación de Leiva es una reivindicación de mucho más tiempo, pero realmente ha llegado en un momento perfecto, porque yo creo que Leiva es efectivamente el recordatorio de que Ceuta bueno, pues ha participado en los grandes acontecimientos de la historia de España. O sea, desde la época imperial a la época, ya digo, la guerra de independencia, desde luego después de la guerra de independencia, esta mañana hemos estado viendo la prisión de Argüelles, ¿no? Es decir, creo que hay una participación muy directa en todos los acontecimientos, lo que luego va a suponer las guerras de África para la configuración incluso de la nación española, de un relato muy concreto. La guerra civil, Ceuta es fundamental y este es el gran recordatorio de que podemos rascar en uno y otro personaje, en una y otra biografía, que nos van a aparecer constantemente personajes plenamente españoles y efectivamente no solamente englobadas en el ámbito africanista, sino pues englobadas como ha sido España, pues sí, mirando a África, pero también mirando a Europa, mirando a América, mirando a Asia, mirando al Pacífico, ¿no? Entonces creo que rascando vamos a encontrar personajes, pues eso, españoles, y cuando digo españoles son personajes universales, ¿no? Porque estamos presentes en todos los continentes. ¿Otra pregunta por ahí? Buenas tardes y saludos a todos. Yo, como director del Centro de Historia y Cultura Militar de Ceuta, no quiero hacer ninguna pregunta, sino ofrecerles todos nuestros trabajos de investigación, todo nuestro trabajo de documentación y junto con
la Asociación Fernando de Leiva, muy vinculada en su momento al centro y que nosotros seguimos queriendo mantener, hemos tratado de difundir su figura, su valor y detrás de todo eso a Ceuta, detrás de él, ¿no? De hecho, han podido observar esta mañana un monumento que se erigió hace 2 años y medio en su honor, monumento que queremos y creemos que puede ser absorbido por la propia ciudad, y realizamos hemos trabajado muchísimo sobre esta figura. Hemos realizado una exposición hace 2 años, la vamos a reiterar, y a través de nuestro centro madre, el Instituto de Historia y Cultura Militar, que está a su disposición sin ninguna duda, esta exposición se ha transmitido y se ha repartido por los diversos puntos y ciudades más importantes de España. Con lo cual, pues quiero poner en valor nuestra investigación, el valor que ha tenido y los trabajos que ha hecho la Asociación Fernando de Leiva, aquí presente y representada, y nuestra aportación y nuestra disposición a todo al Spanish Council, a todo lo que ustedes estimen oportuno, tanto desde el Centro de Historia y Cultura Militar, por supuesto de la Hermandad Nacional de Ceuta, y de nuestro centro madre, el Instituto de Historia, que tiene seguramente a su disposición. Este es un folleto que he entregado sobre todos los trabajos, es un resumen de todos los trabajos que se ofreció con motivo de la exposición de la obra. Fueron 22 paneles, creo que puede ser una exposición que les ofrecemos, por supuesto, desde este momento. Muchas gracias. Pues nos sumamos a la batalla que están ustedes dando para recordar la figura de Fernando de Leiva. Yo aquí voy a asumir un compromiso delante de todas las autoridades, es que a nosotros nos gustaría que, al igual que ese magnífico homenaje que ustedes hicieron hace 2 años, que hoy hemos podido conocer mucho mejor, sería fantástico que ese homenaje se hiciera anualmente, ¿no? Y podría ser una excusa, pues ese día del 26 de mayo, que es la fecha de la batalla de San Luis, pues que se pudiera hacer de manera recurrente, ¿no? Y anualmente. Además está en la semana del Día de las Fuerzas Armadas, ¿no? Creo que sería fantástico que de cara al año que viene pudiéramos plantear el que se incorpore, ¿no? esa tradición, que Ceuta reconozca una vez al año, por lo menos desde el punto de vista militar, pues su figura, ¿no? O sea que les perseguiremos para que podamos conseguir eso. Nos tiene la solicitud de cosas. Muchas gracias. Bueno, tenemos tiempo para una última pregunta, no sé si alguien se anima, y si no, pues vamos a pasar a clausurar y invitamos a que se suban. Desde la Cigotoma, a través del vicepresidente segundo, se quiere entregar al Spanish Council un recuerdo de este encuentro que hemos tenido, y creo que es el momento antes de clausurar el acto. Muchas gracias. Es una copia de la partida de nacimiento, de la partida de bautismo de Leiva, de aquí de una de las parroquias de Ceuta. Qué bueno, muchas gracias. Habla de hijo legítimo de Ignacio de Leiva, es la partida bautismal. Muy bien, nada, muchas gracias. Nada. Vemos que está en muy buenas manos. Seguro que sí. Y hay que tener en cuenta que en aquella época era el documento que daba fe de que una persona se había incorporado a la sociedad, su partida de bautismo, no existía aún la partida de nacimiento. Es un documento mucho más moderno. Muy bien. Como Fernando de Leiva era un soldado, Por hemos supuesto. pensado que para clausurar este acto le podríamos pedir al representante de la Ponencia General, al señor segundo jefe, que nos dijese unas palabras de clausura. Bien. Buenas tardes. Lo primero que es agradecer a la Universidad a Distancia, al Spanish Council, al Instituto y a la Autónoma el permitirme clausurar estas palabras
Normalmente una clausura es un acto difícil porque ya está todo dicho. Y yo creo que en este caso pues, no voy a poder enmendar absolutamente nada del autor del estudio hecho. Y lo único, a lo mejor, por remarcar dos cosas. La primera, que es cierto que la suerte que tuvo Fernando de Leiva, porque hemos sido capitanes, solemos decir que capitán aunque sea de malditos, porque es posiblemente uno de los empleos en los que uno más disfruta de la vida militar. Y Fernando de Leiva tuvo la suerte de poder, siendo capitán, encabezar una expedición con total autonomía, ir reconociendo nuevos terrenos, fundar prácticamente una ciudad, defender esa ciudad y sin tener el jefe cerca, eso también es importante. Y la segunda es, pues como he comentado antes, esa mala memoria histórica que tiene el pueblo español. Fernando de Leiva tuvo la mala suerte de nacer en Ceuta, porque si hubiera nacido en Estados Unidos, hubiera nacido en Inglaterra, Hollywood tendría 3 películas, Netflix tendría una serie y todo el mundo conocería la historia de Fernando de Leiva. Pero claro, nació en España y como buen ceutí y buen español, pues pasó al olvido de la historia. Y eso, por desgracia, pues es algo recurrente en muchos héroes españoles que han pasado al olvido y de vez en cuando es bueno el recordarlos. Yo tengo que reconocer que hace un año, antes de venir aquí a Ceuta, pues no desconocía la figura de Fernando de Leiva y fue pues en mis primeros días aquí, pues, visitando el Museo del Narigado, cuando vi el monumento que se había elegido a la figura de Fernando de Leiva, cuando empecé a tener conocimiento de su existencia. Y nada más, yo creo que agradecer a los organizadores y sobre todo también al autor del magnífico estudio, el que nos haya deleitado con la historia de este conciudadano. ¿Podemos hacer una foto con él? El director, el comandante que nos acompaña también. Centro, por favor. ¿Queréis coger algún ejemplar del informe, incluso la partida de bautismo? Yo creo que sí, la Lo que necesitas es acerquéis un poquito más a la empresa. para que se vea la foto. Gracias. ¿Tenéis un informe más? Sí, yo te